dentro del backlog, ¿no? Ahí, por ejemplo, el cambio 2, el cambio 2 está entre la historia de usuario 1 y 2, el cambio 4 simplemente entre la historia de usuario 3 y 4, y el cambio 7 está al final del backlog priorizado, ¿no? Actualizado. Next slide. Y también cuando consideramos el tema de cambios, como mencionaba, ¿no? El cambio puede venir de diferentes fuentes, puede provenir del mismo equipo de Scrum, de stakeholder o un agente externo o algo externo, ¿no? Entonces el Product Owner es el que define si el cambio es urgente o no, ¿no? Si el cambio es algo muy, muy urgente, obviamente uno no puede aplicar un cambio en medio de un sprint porque ya en el sprint están comprometidas las historias de usuario o los requisitos de usuario con los cuales se va a trabajar. Entonces, si es un cambio muy urgente, el Product Owner puede tomar la decisión de cancelar el sprint y reiniciar con la planificación del sprint, ¿no? Incorporando obviamente el cambio que es urgente. Pero si no es un cambio urgente, obviamente no hace nada y lo que se hace es programar este cambio para hacerse en un futuro sprint, ¿no? Por ejemplo, si tú necesitas un cambio en un reporte, de repente necesitas agregarle una columna, quizás es algo no muy urgente, entonces eso se puede implementar en un futuro sprint, ¿no? No es algo muy crítico, pero si es un tema, por ejemplo, relacionado a pasarelas de pago que puede impactar las ganancias de la organización, de repente sí podría considerarse como un cambio urgente, cancelar el sprint y reiniciar con la planificación del sprint, considerando este cambio urgente, ¿no? Next slide. Y lo que es respecto a cambios, pues también podría aplicarse no solamente a proyectos, sino también a nivel de portafolios y programas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, a nivel de portafolios, cualquier solicitud de cambio aprobada a nivel de portafolio va a impactar, obviamente, a los requerimientos del programa, ¿no? Y obviamente, si hay solicitudes de cambio a nivel de los requerimientos del programa, esas solicitudes de cambio van a impactar también en lo que es el backlog priorizado del producto, ¿no? Y eso obviamente conlleva a aplicar los cambios en los backlogs del sprint, ¿no? En los futuros sprint o en los nuevos sprint. Y acuérdense que siempre los sprint, dependiendo del proyecto, puede durar de 1 a 6 semanas. Y obviamente siempre hay un feedback continuo a través del daily stand-up o son las reuniones diarias que hacemos, ¿no? Al finalmente lo que se espera es tener un producto potencialmente enviable. Next slide, vamos a ver pues algo relacionado a lo que es el cambio, un video para cubrir este aspecto del cambio. Y espero que disfruten este video. Hello, and welcome back to our Scrum Study course on a guide to the Scrum body of knowledge. In this session, we're going to learn how change requests are assessed and approved or rejected when applying the Scrum framework. Whether the project requirements are generally stable, with typically only minor changes, or whether the project requirements change throughout the project, change management is executed in the ongoing processes of prioritizing and adding tasks to the prioritized product backlog. By locking down the scope of every sprint, the team is able to efficiently optimize and manage their work and effort. The biggest advantage of Scrum Framework is that the team does not have to worry about managing changes once they start working on a sprint. If project requirements are generally stable and major changes are not expected in the near future, the length of a sprint may be set to a longer duration of 4 to 6 weeks. If project requirements are not very well defined, or if significant changes are expected in the immediate future, then the length of the sprint may be set to a relatively shorter amount of time, such as 1 to 3 weeks. This provides stability to the Scrum team members to work on shorter sprints and deliver results. It's important to note that expected change is not the only factor used to determine the length of the sprint. Other factors that also need to be considered include the actual time to get work done, planned date for release, any other factor as determined by the product owner or Scrum Master that need to be considered while determining the length of the sprint. The length of sprint should preferably be consistent,
One of the greatest impacts of changing the length of sprint is that it causes a reset on all tracking at the project level. The product owner is responsible for adding and revising prioritized product backlog items in response to any changes, and is responsible for providing more detailed user stories that will be used for the next sprint. Changes can continue to be made if required just prior to the sprint planning meeting. Although the product owner has the final say on prioritized product backlogged items and whether to accept or reject any user stories. It's the Scrum Master's responsibility to ensure that the requirements and acceptance criteria are not altered during the sprint review meeting for the user stories completed in the current sprint. This brings us to the end of our session on integrating change in Scrum and how change Toca ahora ver lo que es el riesgo, ¿no? Entonces vamos a comenzar con lo que es el riesgo, ¿no? Algunos piensan que, por ejemplo, los riesgos son solamente cosas negativas, ¿no? Pero no, realmente un riesgo es algo incierto. Por eso la definición es un evento incierto o serie de eventos que pueden afectar los objetivos de un proyecto y pueden contribuir a su éxito o pueden contribuir a su fracaso, ¿no? Entonces, debe quedar claro que el riesgo no es solamente un impacto negativo, sino que es algo incierto, pero que puede afectar de forma positiva o negativa al proyecto, ¿no? En el next slide, en el siguiente slide, vamos a poder ver el nombre que se le da a los impactos positivos y negativos, ¿no? Cuando hablamos de algo, un riesgo positivo es una oportunidad, y cuando hablamos del riesgo en términos de los impactos negativos son las amenazas, ¿no? Te vamos a dar un ejemplo en el siguiente slide para que quede claro un poco el tema del riesgo, cómo se puede enfocar, ¿no? el término. Entonces, un ejemplo básico y clave es: uno de los principales inversionistas en un proyecto pudiera retroceder en un momento crítico, ¿no? Y esto es un riesgo definitivamente porque va a afectar negativamente el proyecto, se queda con menos dinero, se queda con menos inversión, entonces puede afectar todo el proyecto. Eso es un riesgo con un impacto negativo. Por supuesto, es una amenaza, ¿no? Pero en el segundo párrafo usted puede leer, ¿no? En caso de que el proyecto encuentre un mejor inversionista dispuesto a invertir más y mejor, esto se puede considerar como una oportunidad, ¿ok? Ahí ya cambia el tema porque usted puede conseguir otro inversionista con más billete, con más dinero, ¿no? Y obviamente puede ser una tremenda oportunidad para su proyecto y eso va a impactar de forma positiva, ¿no? Next slide, please. Acá vamos a ir viendo un poquito el procedimiento para la gestión de riesgos, ¿no? Hay varios pasos que nosotros podemos tomar en cuenta, como identificar el riesgo, por ejemplo, en primer lugar, ¿no? Ahí podemos utilizar algunas técnicas para identificar todos los riesgos potenciales en un proyecto. Luego viene la parte de la evaluación del riesgo, ¿no? Evaluar y estimar los riesgos identificados. Viene la parte de cómo priorizar los riesgos, ¿no? Con qué prioridad se le da a los riesgos y obviamente se tienen que incluir estos riesgos en el backlog priorizado del producto. Luego viene la parte de mitigar los riesgos, ¿no? Cuáles son las estrategias que usted va a utilizar para hacer frente a un riesgo, ¿no? Y finalmente comunicar los riesgos a los stakeholders, ¿no? Obviamente los resultados de los primeros 4 pasos de la gestión de riesgos determinan su percepción por parte de los stakeholders respecto a estos eventos inciertos que son los riesgos, ¿no? Pueden venir así como los cambios mencionaban, ¿no? Los cambios pueden venir de los stakeholders, de un entorno externo, o también ser identificados por el propio equipo de Scrum. Los riesgos sucede exactamente lo mismo, ¿no? También puede venir por parte de los stakeholders o pueden ser identificados por parte de los stakeholders, algún agente externo o también por el mismo equipo de Scrum. Entonces vamos al next slide para ver un poco el tema de cómo asignar la prioridad a los riesgos, ¿no? Básicamente tenemos 2 componentes importantes cuando hablamos de la prioridad en términos de los riesgos, ¿no? Por ejemplo, una cosa es la probabilidad de ocurrencia y otra cosa es el posible impacto, ¿no? Probabilidad e impacto son las 2 variables o factores que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos los riesgos, ¿no? Entonces, los riesgos que tienen una alta probabilidad y un valor de impacto grande, obviamente se calcula multiplicando ambos factores para ver el nivel de riesgo que tenemos, ¿no? Y deben ser atendidos primeros aquellos con un valor relativamente alto
antes de los que son con un valor relativamente bajo, ¿no? Entonces siempre los que tienen una alta probabilidad y valor de impacto deben ser atendidos primero, ¿no? Y en general, una vez que se detecta un riesgo, es importante entender el mismo en relación de las causas probables y los posibles efectos que puede tener, ¿no? Por ejemplo, dos ejemplos bien sencillitos y rápidos para entender el tema de probabilidad de impacto que a veces no queda muy claro, porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Vamos a suponer que se cae el servicio de PayPal, una probabilidad muy baja, ¿no? Se cae el servicio de PayPal, yo sé que PayPal es un servicio para hacer pagos online y usted tiene, vamos a suponer que usted tiene un website de una aplicación e-commerce, solamente gestiona sus pagos online a través de PayPal y se cae el servicio de PayPal. ¿Cuánta probabilidad existe que ocurra eso? Es bajísima, ¿no? Que se caiga el servicio de PayPal, la probabilidad de ocurrencia podría ser un 5%, ¿no? O sea, de repente menos, un 1%, un 0 punto y pico por ciento. Va a asignarle 5% para hacer el cálculo rápido, ¿ok? Pero ¿cuál sería el impacto en su negocio? ¡Wow! Se me cae el pago online, puede impactar de repente un 80%, un 90%. ¿Por qué? Porque obviamente eso lo va a llevar a muchas pérdidas, ¿no? No va a poder hacer sus clientes los pagos online. Entonces, vamos a suponer un 80% de impacto. Si usted multiplica el 5% por el 80%, le da un 0.04. Ese es el resultado, ¿no? Solamente se multiplican los dos factores. Vamos a suponer en otro escenario, ¿no? Que otro ejercicio sea otra funcionalidad, sea el usuario no puede cambiar su password. El usuario no puede cambiar su password. No quiere decir que no tenga password, sino que no puede cambiar, no puede actualizar el password. ¿Qué probabilidad de ocurrencia tiene? Bueno, que no pueda cambiar su password, de repente le puedo asignar un 10% de ocurrencia. Puede ser una ocurrencia bastante baja, ¿no? Y el impacto, que no pueda cambiar su password, o sea, que no lo pueda actualizar, de repente me puede impactar en un 20%, ¿no? Porque los usuarios pueden seguir comprando sin tener actualizado el password. Pueden entrar como visitante o con su password anterior, ¿no? Eh, si usted multiplica el 10% por el 20%, le da 0.02, ¿no? Con respecto al anterior, que daba 0.04, obviamente tiene una prioridad más alta el caso de ocurrencia de ese riesgo, ¿no? Que se cae el servicio de PayPal, obviamente la prioridad es más alta, ¿no? Si bien es cierto, la probabilidad de ocurrencia es mínima, pero el impacto sería muy significativo, ¿no? Mientras que el usuario no pueda cambiar su password, de repente la probabilidad de impacto no es tan grande, ¿no? Entonces, multiplicando esos factores, se le puede asignar un puntaje a cada uno de los riesgos y obviamente los que tengan un mayor valor van en la primera parte de la prioridad, ¿no? En respecto a los riesgos. Y eso va incluido en el backlog priorizado del producto. Next slide, please. Entonces, para minimizar los riesgos por medio de Scrum, nosotros evaluamos algunos pasos, como la flexibilidad reduce el riesgo, ¿no? Acuérdense que estamos en un entorno flexible, entonces los riesgos se pueden manejar de una manera constante, ¿no? La retroalimentación también que nosotros recibimos reduce el riesgo relacionado a las expectativas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el usuario siempre está involucrado en el proyecto, entonces los riesgos relacionados a las expectativas que el usuario tiene se reducen significativamente. La propiedad del equipo reduce la estimación del riesgo también, porque todo el equipo asume la propiedad del proyecto, ¿no? Entonces las estimaciones son más confiables. Por otra parte, la transparencia reduce el riesgo de no detección al estar viendo las tareas de todo el equipo y ver el trabajo completado y todavía lo que queda pendiente, todos esos artefactos se comparten, entonces eso de alguna manera hace que se reduzca el riesgo de no detección, ¿no? Y la entrega iterativa reduce el riesgo de inversión. Obviamente, al tener la organización o el cliente o los interesados entregables pequeños constantemente, van generando un retorno de la inversión de ellos, ¿no? Vamos al siguiente slide. Y como pasa en el caso de los cambios, en el caso de los riesgos sucede lo mismo, ¿no? También tenemos riesgos priorizados, algunos riesgos identificados para mitigar, por ejemplo, tenemos el backlog priorizado del producto y luego tenemos el backlog priorizado del producto actualizado, ¿no? Donde ya se incorporan los riesgos junto con las historias de usuario, ¿no? Y se prioriza el riesgo en base a su probabilidad
e impacto. Muy importante siempre acordarse de eso. Next slide. Y también en términos de portafolio y programa, así como los cambios implementados en el portafolio y programa afectan a los cambios en el proyecto, cualquier cambio en el portafolio en el backlog del portafolio, obviamente cualquier riesgo que se identifique va a impactar a los riesgos, obviamente, del programa, ¿no? Al Program Risk Backlog, ¿no? Y cualquier riesgo que se identifique también a nivel del programa va a impactar a los riesgos en el proyecto, ¿no? Es como ya todo en cascada va bajando, ¿no? Y obviamente la idea siempre es considerar, así como lo hacemos con los cambios, considerar los riesgos para poder tener un producto potencialmente enviable a nuestros interesados. En el siguiente slide vamos a ver un pequeño video relacionado a este último aspecto que es el riesgo. Recuerden que en Scrum tenemos 5 aspectos y este es el último de ellos. Espero que disfruten este video. Now let's understand how Scrum helps in minimizing risks. Minimizing risks through Scrum. The following Scrum practices help minimize risks in a Scrum project. 1. Flexibility in managing changes. Business environment-related risks are largely minimized in Scrum due to the flexibility in adding or modifying requirements at any time in the project lifecycle. This flexibility enables the organization to respond to threats or opportunities from the business environment and unforeseen requirements whenever they arise, with usually low cost of managing such risks. Gathering regular feedback. Risks related to customer expectations are minimized in a Scrum project, as the Scrum framework, being iterative in nature, provides scope to the Scrum core team to obtain feedback from the stakeholders and define expectations throughout the project lifecycle. This ensures that the project stakeholders, as well as the team, are not caught off guard by miscommunicated requirements. Emphasizing team ownership over individual accountability. Risk related to estimation are reduced as the Scrum team estimates and takes ownership of the sprint backlog items. This leads to more accurate estimation and timely delivery of product increments. Transparency in processes. Risk related to non-detection of failures and snags are minimized as the Scrum principle of transparency, around which the framework is built, ensures that the risks are detected and communicated early. This leads to better risk handling and mitigation. Delivering value iteratively. Iterative development reduces investment risk. Continuous delivery of value throughout the Scrum project lifecycle, as potentially shippable deliverables are created in every sprint, reduces risks to investment. Thank you for